noches. En esta segunda sesión voy a continuar con la exposición del artículo de Raquel Cohn. Bueno, en realidad es más bien el capítulo primero del libro La moralidad de Hume. Voy a hacer primero un brevísimo resumen de lo que fue la exposición última. A ver, en primer lugar, veamos lo que es la interpretación común. Pues son básicamente tres las tesis que según esta interpretación habría defendido Hume. Entonces, en primer lugar, bueno, el orden no importa. A ver, una de ellas es la ley que se conoce con el nombre de Hume, que lo que afirma es que una proposición evaluativa no se deriva de una proposición fáctica, o si quieren con otras palabras, hay una dicotomía entre hecho y valor. En segundo lugar, el no cognitivismo, o si quieren ustedes, anticognitivismo. Es decir, un juicio moral no es una creencia y por lo tanto tampoco puede ser verdadera o falsa. Si es un juicio moral, no es creencia. Y finalmente, como tercera tesis que es supuestamente defendida por Hume, la inercia de la razón. O, bueno, en español la palabra inercia no tiene tanto el sentido como en inglés, y más bien voy a poner aquí la ineficacia, en el sentido de esterilidad, infecundidad. Ineficacia de la razón. En el sentido de que la razón o las creencias no mueven, no producen una acción o una pasión. Entonces eso le simbolizo en el sentido de que la razón no mueve hacia una acción o pasión. Bien. Según Cohn, Hume rechaza las tres tesis, y ese es el motivo por el que ha escrito el libro. Hay todo un desarrollo muy minucioso, detallado, haciendo un análisis textual, sobre todo del Tratado de la Naturaleza Humana, para hacer ver que si es que Hume hubiera mantenido o habría mantenido estas tres tesis, entonces estaríamos achacando a Hume contradicciones, confusiones o ambigüedades, errores de ese tipo. Bien, entonces veamos detalles de la argumentación de Raquel Cohn. A ver, un primer argumento que hay que tener presente es el argumento que, por falta de un mejor nombre, Raquel le denomina simplemente M, que es la inicial de motivación, pero no lo denomina argumento de la motivación porque hay ahí algún recelo, ¿sí? Podríamos también conocerlo con el nombre de argumento del impulso.
Voy simplemente aquí a abreviar. Primera premisa. La moral sí es capaz de movernos a la acción, o la moral produce pasiones. Segunda premisa, la razón no tiene esa influencia, por lo tanto, de aquí sacamos la conclusión de que la razón no puede servir de base para la moral. Bien, ahora, la interpretación de este argumento sería la siguiente: una creencia, un juicio moral ¿sí? En vez de hablar de moral, que es la palabra que utiliza Hume, hablemos de un juicio moral mueve pasiones o hacia la acción. Una creencia no tiene ese poder, por lo tanto, un juicio moral no es una creencia. Esta conclusión es la del no cognitivismo. Ahora, vimos que podemos llamarle a la segunda premisa la cuestión de la ineficacia, ¿sí? Aquí a mano izquierda el argumento original es ineficacia de la razón, acá ineficacia de la creencia, ¿sí? Creencia en general. La primera premisa se la conoce con el nombre de internalismo. Internalismo con respecto a la motivación. Es decir, lo que nos mueve a actuar es algo que está dentro del sujeto. No es una propiedad objetiva que esté en la acción, sino es algo que está relacionado con la mente del sujeto. Bien, vimos un par de argumentos que presenta Hume a favor de su segunda premisa. Veamos. Argumentos subsidiarios que están apoyando la inercia, la ineficacia. A ver, uno de ellos era el argumento que le simbolizábamos con DC para argumento deductivo y argumento causal. Y estos consistían en decir que hay dos tipos de argumentos. El deductivo es puramente lógico, tiene que ver con solamente relación entre ideas. Pero la voluntad, las pasiones, las acciones no están en el mundo de las ideas. En cambio, un argumento causal lo que hace es relacionar causa y efecto. Pero Hume dice que la razón por sí sola, aquí pongamos la razón no acompañada de algún deseo es incapaz de movernos a la acción. Pensemos, por ejemplo, que estamos en el campo y
al caminar, llegamos a un punto en el que hay una bifurcación. ¿Sí? La razón me puede informar qué es lo que hay en cada camino. ¿Sí? A la izquierda puedo decir, hay un río, hay árboles, hay sombra. A la derecha puedo decir, el paisaje es un poco inhóspito. ¿Cuál camino escoger? La razón no me puede decir, no me puede sugerir cuál. Para eso necesito un deseo. ¿Sí? Entonces, un argumento que simplemente sea fáctico no mueve a la acción. ¿Sí? Esa información que proporciona la razón no hace nada para lanzarnos a la acción. Otro argumento que presenta Hume es el argumento de la representación. Hume dice que una pasión, por ser una impresión, no es una idea. Por lo tanto, no es una copia. Y si es que no es una copia, por lo tanto, tampoco hay ahí un acuerdo o desacuerdo con algo real. Entonces, finalmente, si es que no representa nada, eso quiere decir que no es ni verdadero ni falso. Perdón, falsa la pasión. En cambio, la razón, ¿sí?, tiene que ver con la verdad. La razón se ocupa de descubrir qué es verdadero y falso en el sentido de precisamente esa adecuación o falta de adecuación con la realidad. Pero si es que la pasión no es ni verdadera ni falsa, ¿sí?, y la razón tiene que ver precisamente con esos dos valores, y ahí concluiríamos que, por lo tanto, la pasión no puede ser ni racional ni irracional, ¿sí?, o razonable o irrazonable. Bien. A ver, este argumento lo que está haciendo es que está mostrando que las pasiones, entre las cuales está, por ejemplo, el placer, el amor, el odio, el miedo, no pueden evaluarse desde el punto de vista racional o el cognitivo.